Las hojas son órganos vegetativos. Junto con el tallo constituyen el vástago, como vimos en la clase pasada. Siendo órganos vegetativos, siempre son laterales al tallo. Y una característica que los define, a diferencia del tallo, es que son de crecimiento limitado, es decir, llegan al tamaño final y cesan de crecer. Las hojas son órganos fotosintéticos, es decir, toda su estructura está preparada para la realización de este proceso bioquímico. En la fotosíntesis se combina el agua, el dióxido de carbono y en presencia de la luz solar, las hojas producen un azúcar que es la glucosa y además se produce oxígeno que se devuelve al ambiente. Toda la estructura de este órgano laminar está preparado para cumplir estas funciones. Por ejemplo, tiene que garantizar el intercambio gaseoso, es decir, la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno. Ambos gases se intercambian a través de los estomas. Por otro lado, la forma de la hoja debe proveer absorción de la luz, es decir, que ésta debe impactar en la mayor parte del órgano fotosintético para permitir la realización de este proceso. Además, y como vemos, otros dos ingredientes de la fotosíntesis son el agua, que tiene que garantizarse el transporte, y por otro lado, los carbohidratos, es decir, la glucosa, estos azúcares producidos, deben volver a transportarse desde las hojas al resto de la planta. Y por otro lado, la planta debe garantizar no perder el agua que tiene. Además de la función fotosintética, las plantas también le asignan en algunos casos modificaciones a las hojas para cumplir otras funciones. Un ejemplo es cuando se transforman en órganos de reserva. El caso que estamos viendo aquí son parte de las hojas de la cebolla que se transforman en un órgano de asimilación. También puede ser un órgano que reserva agua, que es el ejemplo de las plantas crasas. También pueden cumplir funciones de protección, transformándose en espinas, lo que ocurre en los cactus. Un caso bastante extremo es el de las plantas llamadas carnívoras. Aquí las hojas se transforman en órganos especializados en la captura de pequeños insectos. La digestión de los mismos les provee el nitrógeno que les falta en el suelo. Finalmente, tenemos aquellas plantas que transforman parte o todas sus hojas en órganos para trepar. Pueden ser zarcillos, espinas o inclusive pecíolos volubles. Esto lo desarrollaremos en la próxima clase. Pero una hoja típica, entonces, como órgano fotosintético, tiene una lámina verde, donde se lleva a cabo este proceso, y un pecíolo que la conecta al tallo. Veamos ahora de dónde se originan las hojas. Todo empieza en las yemas. Recordemos que una yema se encuentra en el ápice o en la axila de cada una de las hojas y está constituida por una zona, que es el meristema apical caulinar, que da origen a todos estos pequeños órganos o primordios foliares. Cada uno de estos primordios se transformarán agrandándose y desarrollándose en los distintos tipos de hojas. Ahora veamos el concepto de sucesión foliar. En numerosas especies, la forma de las hojas se modifica a lo largo del curso del desarrollo de un individuo, y es así que aparecen distintos tipos de hojas. Las primeras que nacen son las hojas embrionales o cotiledones, luego le siguen las hojas primordiales, a continuación vienen los nomófilos u hojas verdaderas, luego tenemos ipsófilos u hojas preflorales y finalmente los antófilos. Pero veamos cada uno de estos ejemplos en particular. Pero este esquema de sucesión de órganos vegetativos en una planta no siempre es tan teórico. Veamos entonces algunos ejemplos concretos en cultivos con los cuales ustedes van a trabajar. Para ello analicemos el caso de la soja. Primero tenemos una plántula que al germinar el primer par de hojas que aparece son los cotiledones. El segundo par se llaman hojas primordiales. Y a continuación tendremos los que son denominados nomófilos u hojas verdaderas. ¿Cuál es la particularidad que estamos viendo acá? Y quiero hacerles notar que las hojas primordiales, en el caso de esta especie en particular, son hojas que tienen una sola lámina, es decir, son hojas simples.
En cambio, el nomófilo, que acá estamos viendo uno, es una hoja compuesta cuya lámina está dividida en 3 folíolos. Veamos otro ejemplo de sucesión foliar. Analicemos el caso del girasol. Aquí estamos viendo su primer par de cotiledones. Al ser 2, estamos sabiendo que es una eudicotiledonia. Luego tenemos el primer par de hojas primordiales. Presten atención aquí. Son opuestas en relación a los cotiledones. Luego tenemos la hoja verdadera o nomófilo. Aquí es una hoja en forma de asta muy característica. Fíjense que es muy distinta a sus hojas primordiales. Luego, cuando la planta llega a su estado de floración, va a anunciar este proceso con la formación de hojas nuevamente más pequeñas. Estas se llaman ipsófilos u hojas preflorales. Y finalmente tenemos las antófilos u hojas florales. ¿Por qué se llaman antófilos? Porque son hojas transformadas en los órganos de la flor. Veamos ahora algunos casos particulares. Empecemos con los cotiledones. Un primer ejemplo, un árbol que se encuentra en la costanera de nuestra ciudad de Corrientes, es el chivato. Su nombre científico es Delonix regia. Aquí vemos una plántula de chivato y vemos su par de cotiledones. Pertenece al grupo de las eudicotiledonias. Las monocotiledonias, como su nombre lo indica, tienen un solo cotiledón. En el caso de la cebolla, Allium cepa, este cotiledón emerge y es la primera hoja que hace fotosíntesis en esta planta. En el caso de otras monocotiledonias, como las gramíneas, el cotiledón, si bien es único, gran parte de él queda dentro de la semilla y no emerge, teniendo funciones de tomar las reservas de la semilla y cederlas al resto de la plántula. En las gimnospermas los cotiledones siempre son más de 2, pudiendo encontrarse inclusive 8 o 10, como estamos observando aquí en el pino. Casos excepcionales son algunas plantas que pertenecen a las familias de las gesneriáceas. Aquí tenemos una imagen de Streptocarpus, donde vemos su cotiledón, que es grande, persistente y es el único órgano fotosintético a lo largo de la vida de toda esta planta. Veamos ahora las hojas primordiales. Volvamos al ejemplo del chivato. Aquí vemos las hojas primordiales, que son hojas en realidad bastante sencillas si las comparamos con los nomófilos u hojas vegetativas, que alcanzan mayor tamaño y mayor desarrollo. Las hojas vegetativas, o también llamados nomófilos, aparecen luego de las hojas primordiales. Estas son las que se van a formar toda la vida de la planta. Son más complejas morfológicamente y son las características de cada especie. Tienen una increíble variación. Una planta típica de nuestros esteros de Liberá en Corrientes es el camalote. Esta presenta 2 tipos de hojas, 2 tipos de nomófilos. Las hojas emergentes, que realizan fotosíntesis, y las hojas sumergidas, que si bien también realizan fotosíntesis, se especializan por su forma asentada y ayudan a la planta a mantenerse estable mientras flota. Los prófilos son las primeras hojas en un eje lateral. Tienen una posición muy característica. Se encuentran de manera lateral en las dicotiledonias y están soldados entre sí en las monocotiledonias. Normalmente son estructuras muy pequeñas. Cuando la planta se acerca a su época de floración, la anuncia formando hojas que se llaman ipsófilos, brácteas u hojas preflorales. Estas son muy variables. Veamos algunos ejemplos. En el caso del algodón, estas brácteas acompañan a las flores e inclusive permanecen durante la formación del fruto. Otros ejemplos de plantas que se cultivan por sus brácteas o ipsófilos muy llamativos es el ejemplo de Pakistakis lutea, también llamada flor de la Virgen. Aquí las brácteas son de color amarillo y las flores en realidad son pequeñas y de color blanco. Varios ejemplos de plantas con hojas preflorales o brácteas muy llamativas son la estrella federal, cuyas verdaderas flores se encuentran en el interior. Lo mismo ocurre en el caso de Bougainvillea spectabilis, que es la Santa Rita, y también encontramos exactamente el mismo caso en las tilancias o claveles del aire.
Cuando la planta está en periodo floral, sus hojas se transforman en antófilos o partes de la flor.